En el artículo 175 del Código Penal argentino están previstos los supuestos de defraudaciones atenuadas, así como hemos visto en el 174 los casos de defraudaciones agravadas. En este caso vemos con una pena considerablemente inferior, es solo una pena de multa de 1.000 a 15.000 pesos, una serie de supuestos en 4 incisos que establecen casos de defraudaciones, es decir, en general la misma mecánica y los mismos elementos que hemos visto en las distintas defraudaciones, excepto el inciso cuarto, que se discute mucho que se trate realmente de un supuesto de defraudación. Es más bien parecido al delito de usura, que es el delito que viene a continuación en el Código Penal. Bien, vamos al 175, inciso primero, ese llamado delito de apropiación ilícita de cosa perdida o tesoro. Y dice el inciso primero: el que encontrando perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo sin observar las prescripciones del Código Civil. Es que en la ley civil están previstas las reglas a seguir en caso de que una persona encuentre una cosa perdida o en caso de que alguien encuentre un tesoro en el suelo de otra persona. En esos supuestos corresponde, según la ley civil, la devolución de la cosa, si se supiere quién es el dueño, ese dueño. Si no se sabe quién es el dueño, el autor de ese hallazgo tendría que llevarlo al juez que corresponda a la autoridad policial. De modo que si no se cumplen con esa, en caso de que se cumpla la devolución de la cosa perdida, le corresponde incluso a quien la encontró una recompensa de parte del dueño que la había perdido. Si no se cumplen las disposiciones del Código Civil, ahí es donde rige este 175, inciso primero. Bien, es un supuesto de defraudación, no es un supuesto de hurto. En el caso del hurto, el autor se apropia de la cosa ya quitándola de la tenencia de un tercero. En este caso lo que hace es abusar de esa situación de haber encontrado la cosa perdida, y de este modo frustra el derecho del propietario a reencontrarse con esa cosa o a recuperar esa cosa. La cosa o el tesoro, esos son los dos objetos que menciona el inciso primero del 175, deben haber sido encontrados. Entonces no se da este delito del 175, sino que sería un hurto el caso de quien busca la cosa en representación del propietario. Si ese representante del propietario que la está buscando la encuentra y se la apodera, es un delito de hurto, no de apropiación de cosa perdida. También sería hurto el caso de quien se apropia de la cosa que ha sido encontrada por un tercero. Si se trata de cosa perdida, fue encontrada por un tercero y yo se la quito, estoy cometiendo un hurto. Cosa perdida se entiende por toda cosa mueble que salió de la tenencia del propietario de forma involuntaria o de quien la tenía en representación del propietario sin que se sepa dónde está, o aunque se sepa dónde está, que no se pueda llegar a ella. Por ejemplo, si se cayó en el río, sabemos dónde está aproximadamente, pero no podemos ir a buscarla. Esa es la cosa perdida. No se considera cosa perdida la cosa que fue extraviada por el propietario en un ámbito de dominio en el cual ejerce la tenencia. Por ejemplo, el dueño de la casa que perdió su reloj dentro de la casa no sabe dónde está. Y si un personal doméstico se lleva esa cosa, eso no sería apropiación de cosa perdida, sería hurto en realidad. Bien, también se puede hablar de un tesoro como objeto en este delito. Según las reglas del derecho civil, tiene que ser compartido entre quien encuentra ese tesoro y el dueño del lugar. La conducta típica que está descrita es apoderarse de la cosa perdida o apoderarse de la parte del tesoro que no le corresponde. Esa apropiación significa adueñarse de la cosa, realizar actos como si fuera el verdadero dueño. Por ejemplo, vender, destruir, regalar la cosa, o también retenerlas sin cumplir las obligaciones que le impone la ley civil. La ley civil le impone la obligación de devolver esa cosa inmediatamente al dueño para quien la haya encontrado, o de llevarla ante la autoridad que corresponda.
Lo que sí se puede discutir ahí es el tiempo de retención, es decir, cuánto tiempo tiene que retener el sujeto activo la cosa sin devolverla para que se considere consumado el delito. Bueno, eso dependerá de cada caso particular. El inciso segundo habla de, bueno, es un delito doloso como todos los que estamos viendo, de modo que el autor necesariamente tiene que conocer que se trata de una cosa perdida y que se está apropiando de esa cosa perdida, que tendría que devolverla. El inciso segundo es el delito de apropiación por error o caso fortuito. Dice el inciso segundo: el que se apropiare de una cosa ajena en cuya tenencia hubiera entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito. Esto es un supuesto de defraudación por abuso de situación. En este caso el autor entra en la tenencia de la cosa por error o por caso fortuito y luego se apropia de esa cosa. En este caso la conducta típica también es apropiarse, igual que en el inciso anterior. El error que lleva a la tenencia de la cosa del autor puede provenir del mismo sujeto activo del delito, puede provenir de la víctima del delito o de un tercero. Por ejemplo, error del propio sujeto activo del delito. Cuando termina la clase de Derecho Penal, una persona, un alumno, se lleva el código de un compañero, el código penal de un compañero, pensando que es propio, pensando que es el suyo, porque son iguales, ¿no? En apariencia. Cuando llega a su casa se da cuenta de que no es su código, porque en su casa ya tiene el suyo. Se da cuenta de que no es el propio, entonces al hojear ese código se da cuenta de que es de un compañero. En caso de apropiarse, o sea, de no devolverlo, ahí es donde se configura el delito. En este caso el error es originario en el propio sujeto activo. El error también puede tener su origen en la propia víctima. Sería el ejemplo del vendedor de un negocio o el cajero de un banco que le está dando un dinero de más equivocadamente. Imaginemos que esa otra persona toma el dinero y después se da cuenta, o en ese mismo acto, se da cuenta de que le habían dado de más, de que hubo un error, y decide apropiarse, es decir, no devolver esa cosa. Bien, ahí estaría el delito de este 175, inciso 2. El caso fortuito es todo hecho humano, involuntario, o de los animales, o de la naturaleza. Por ejemplo, el viento que lleva las cosas, un viento muy fuerte que lleva la ropa, por ejemplo, a una casa vecina, y este otro dueño del lugar donde caen las cosas se apropia de ellas. Se consuma entonces el delito cuando el autor realiza actos de apoderamiento, quedándose con la cosa sin devolverlo. Luego el inciso tercero del 175 prevé el delito llamado de disposición ilegal de objeto prendado. Dice: el que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella sin las formalidades legales. La acción, en este caso el delito es la conducta del acreedor prendario, que aunque tenga derecho a liquidar la prenda porque el deudor le ha faltado en el pago, la vende, la apropia, se la apropia, dispone de esa cosa sin cumplir con las formalidades prescriptas en la ley. El sujeto activo acá siempre va a ser el acreedor prendario, sobre la que se prestó dinero, y sujeto pasivo es el deudor de la obligación. Ahora bien, se podría confundir este delito con el 173, inciso segundo, pero hay diferencias. Primero, tenemos que considerar que este delito está previsto dentro de las defraudaciones atenuadas. Entonces, es una figura menor, digamos, en comparación con la del 173, inciso segundo, con la retención indebida. En este caso, la figura solamente sería aplicable cuando el procedimiento se adopta como un medio para cobrarse algo que realmente ya era debido. Entonces, se puede cometer este delito del 175 únicamente cuando el acreedor tiene el derecho de hacer efectiva la garantía constituida por la prenda
ante el incumplimiento de las obligaciones de parte del deudor. En cambio, si el acreedor dispone del objeto prendado o hace imposible su restitución, o si lo retiene cuando el deudor ya cumplió totalmente con sus obligaciones, entonces ahí sí es aplicable el 173, inciso segundo, la retención indebida, que tiene una pena mayor, claro. Pero entonces la diferencia está en que para que se configure este delito, el 175, en resumen, el deudor ya cumplió, perdón, el deudor no cumplió con sus obligaciones, el acreedor tiene derecho a disponer de la cosa, pero no lo hace con las obligaciones, con las prescripciones establecidas, las formalidades establecidas en la ley. En cambio, en el 173, inciso segundo, ya dispone de esa cosa prendada sin tener derecho a hacerlo. No tiene derecho a hacerlo porque el deudor ha cumplido con sus obligaciones o todavía está en plazo para cumplirlas. En el inciso cuarto está el delito llamado de desnaturalización de cheque. Dice el inciso cuarto, el acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor, a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco. Este delito es muy diferente a una defraudación, no es ni un fraude, ni un abuso de confianza, ni un abuso de situación, es más bien una figura relacionada con la usura y con la extorsión. Está más vinculada con el delito que viene a continuación en el 175 bis. ¿Cuál es el motivo de que exista esta figura penal? Bueno, cuando se sanciona como delito o se prevé como delito el libramiento de cheques sin fondos, entonces se comenzó a utilizar como una garantía para el prestamista la exigencia de un documento que además de consecuencias civiles tuviera también consecuencias penales, como una forma de presionar al deudor al cumplimiento de sus obligaciones. Por eso es más parecido esto al delito de usura. Entonces el delito consiste en exigir o aceptar el cheque o un giro a título de documento, crédito o garantía, no como instrumento de pago, sino como documento que pueda ser utilizado como un medio compulsivo para amenazar al deudor con una denuncia penal. Es necesario que se trate de una obligación no vencida. No es necesario que el cheque o que el giro carezcan de fondos en el momento de ser librado. El momento importante es el momento del vencimiento de ese cheque. El delito no se consuma con la mera exigencia o con la mera aceptación del documento, sino que se consuma con la recepción por parte del acreedor, ya que recién a partir de ahí nace el peligro para el patrimonio de la víctima. Es un delito doloso que exige el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo penal, que el autor sepa que está utilizando ese cheque como una forma de extorsión usuraria. Y se exige un elemento subjetivo especial porque se menciona en el texto legal a sabiendas. Ese a sabiendas tiene que entender como referido al conocimiento de que se está utilizando el cheque con funciones diferentes a las funciones para las cuales ha sido creado el cheque legalmente.